Soy Gabriela Miranda González, estudiante del doctorado en Educación por la Universidad Contemporánea de las Américas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema Paradigmas, enfoques y métodos en la investigación educativa. Iniciamos con algunos conceptos de paradigma, como son, y de acuerdo a Thomas Kuhn, nos menciona que son aquellas realizaciones científicas universalmente reconocidas o un conjunto de creencias y actitudes que comparte una comunidad científica y que hace uso de distintas metodologías para llegar a un resultado. Los paradigmas tienen tres dimensiones. La primera es la dimensión ontológica, que se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales y a su grado de estructuración. Otra dimensión es la epistemológica, que aborda la forma en cómo se adquiere el conocimiento. Y la tercera es la dimensión metodológica, que aborda los problemas que plantea la investigación educativa en relación con los métodos que se emplean. Existen diferentes tipos de paradigmas. En este caso vamos a mencionar tres. La primera es el paradigma positivista, que surge en el siglo XVIII y está evocado al estudio de las llamadas ciencias fácticas naturales, como lo son la física, la química y la biología, y que durante este siglo eran consideradas como los únicos campos válidos para la práctica científica. A principios del siglo XIX, la ciencia positivista se legitima como la única vía para lograr un conocimiento objetivo y universal del mundo. Este paradigma positivista posee algunas características centrales, como lo son una ontología realista, pues se basa en que la realidad posee existencia objetiva y está sujeta a leyes y a un orden propio. Una epistemología objetivista, pues la legalidad constitutiva de la realidad es susceptible de ser descubierta y descrita de manera objetiva y libre de valores. Aquí el investigador adopta una posición distante respecto del objeto que investiga, y la metodología que utiliza es la experimental, pues las hipótesis se establecen a priori y luego son contrastadas empíricamente en condiciones de control experimental. Posteriormente tenemos el paradigma naturalista. Este surge a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Sus características es que posee una ontología nominalista, pues la realidad es una construcción social e intersubjetiva. No existe una realidad objetiva e interdependiente de su comprensión y conceptualización. La epistemología que utiliza es subjetivista, pues nos dice que el conocimiento es un proceso de construcción, de comprensión e interpretación de la realidad. La metodología que utiliza es la interpretativa, ya que las estrategias de investigación son abiertas y libres y las hipótesis se van construyendo a posteriori como parte de procesos de observación continua. Luego tenemos el paradigma sociocrítico. Este surge en la segunda mitad del siglo XX. Este posee una ontología nominalista debido a que la realidad es construida intersubjetiva, social y experimentalmente. Su epistemología es subjetivista y crítica, pues el conocimiento es un proceso constructivo de comprensión crítica y acción sobre la realidad. Y la metodología que utiliza es la dialógica y la participativa, debido a que el investigador es un colectivo participativo y los instrumentos de investigación que favorece son los procesos participativos. Luego tenemos los enfoques en la investigación educativa. Aquí vamos a hablar sobre el concepto de un enfoque, que son aquellas concepciones que tenemos sobre las cosas y la forma en cómo actuamos sobre ellas. Los enfoques utilizan diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos para la observación de hechos y la recolección de datos. Vamos a hablar del enfoque cuantitativo y su principal característica es que sus datos son cuantificables, se fundamenta en el positivismo y en el análisis de la realidad. Sus principales características son el estudio de fenómenos observables y susceptibles de medición, prioriza los análisis de causa-efecto y correlación estadística, utiliza técnicas estadísticas para la definición de muestras, análisis y generación de resultados, y hace uso de instrumentos que ya están estructurados y estandarizados, como son cuestionarios, escalas, test, entre otros, así como el criterio de validez y confiabilidad en relación con los instrumentos.
Los métodos en la investigación cuantitativa son el método experimental, ya que trabaja con variables del presente y que pueden ser modificables o se pueden incluso cambiar. Utiliza los experimentos puros, los cuasi experimentos y los preexperimentos. Otro método que utiliza este tipo de enfoque es el ex post facto, que se refiere a que trabaja con variables del pasado, realiza estudios descriptivos, correlacionales y causales. Luego tenemos el enfoque cualitativo. Este se orienta a la comprensión de las acciones de los sujetos en función de la praxis. Se centra en la descripción y comprensión e interpretación de lo que es único y particular del sujeto. Sus principales características son que dice no a la generalización de los resultados, evita la fragmentación, dice no al análisis causa-efecto, realiza un análisis más profundo, utiliza técnicas de observación participante, hace uso de distintos instrumentos que no están estructurados, como lo son la observación, entrevistas, grupos de discusión y talleres, y sus procedimientos de investigación son flexibles. Los métodos que utiliza la investigación cualitativa son el método etnográfico, los estudios de caso y el método investigación-acción. El método etnográfico nos permite describir grupos sociales a profundidad y su ámbito natural, aporta datos descriptivos y significativos. Los estudios de caso son una descripción y análisis detallado de objetos sociales. Y la investigación-acción es el proceso reflexivo activo que precisa la implicación individual y colectiva de los sujetos. Es todo. Muchísimas gracias.